Sí, se dio. Preguntas, antes de continuar, preguntas. No hay preguntas. Parece que va a llover, parece que no va a llover. Ay, eso hace creer, no es aquí. Va a llover y no llueve. Hija, se están inundando, ¿han escuchado? Quizá terremoto ayer, ¿lo han escuchado? No, estaba chateando. Yo no escucho, chateo. Dígame, pues. Estamos hablando de la jubilación, creo, ¿no? No puede trabajar, no sé cómo eran las preguntas. A ver. ¿Por qué escriben tan chiquito? Así tienen que escribir, pues, así. Vamos hablando de los aportes laborales. ¿Por qué laborales? Porque son descuentos al trabajador. ¿Por qué se le descuenta? Por el aporte a la AFP. ¿Cuánto le descuentan? El 12.71% sobre el total ganancia. Eso ya hemos dicho. Ya. Pero estábamos desmenuzando, ¿no ves? Detallando a dónde va estos 12.71. Hemos dicho que el 10% es el ahorro individual. De aquí te devuelven para tu jubilación. De aquí, todo esto tiene que devolverte, sí. Y te mueres a donde has dicho que que les van a dar, ¿no? A tu esposo, a tus hijos, a tu abuelita, a tu abuelito, ¿no? Donde has dicho, ahí le van a dar. El 1%, no sé si hemos hablado, creo que ahí hemos quedado, es si sufres un accidente dentro de tu trabajo, en tu casa, donde quieras que estés, y te tienes secuelas después de curarte, puedes ir a la AFP y tienes que traer todos estos documentos, llevas y revisan y ellos te dan una pensión. Te fijan y mensualmente puedes cobrar. ¿De dónde saca ese monto la AFP? De aquí. Este 1.1 que todos los trabajadores están aportando. Luego, ¿de qué vive la AFP? ¿Por qué se mantiene con este 0.5%? Este 12.71, 0.5, ellos se lo agarran y sueldos y todo lo demás para mantener a la institución. El 0.5, de eso vive la AFP. Y este aporte solidario ha sido incluido después, hace 7 años, con esta ley. Que dice la ley que sus cosas, a ver, ¿por qué ha salido esta ley? Porque dice que hay harta gente, mucha gente, que trabaja pero sin jefe. No son jefes. Un carpintero, un zapatero, no es jefe. Un comerciante, no es jefe. Solito no tienes jefe, él mismo es el jefe. Y cuando se jubila, y ahora, ¿quién le va a pagar? ¿De qué va a vivir si no ha hecho ningún aporte? No ha hecho aportes. Y ahora ya no puede trabajar. ¿De dónde ahora? ¿Quién le va a dar plata? Entonces aquí aparece ese aporte yo, el 0.5%, y puedes ir a cobrar. Sí, puedes ir. ¿De dónde te va a pagar?
La FP, ¿verdad? Que es 0. 5% que le están descontando a todos los trabajadores. ¿Preguntas? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Para explicar de solidario? Ay, pobre. Aporte solidario. Esto no ve. Sí, por favor. Ya, a ver. Dice, tienen que darse cuenta, pues, de los... ¿quién ha creado? Pues, estoy diciendo, hace 6 años, ¿quién habrá creado? ¿Quién habrá creado? ¿Para qué ha creado, pues? La interés es buena, ¿no ve? Porque dice, tú que trabajas en forma independiente, ¿has aportado a la FP? Nunca has aportado. Y conoces la FP, no sé dónde serán las oficinas, ni conoces siquiera. Entonces te vuelves viejito y ya no puedes hacer las cosas antes de joven. Y ahora te vas a morir. Y nadie te va a dar plata. Entonces la intención está bien, bien, pero si ustedes piensan un poquito, ¿a quién beneficia más esto? ¿Quién son los que no aportan nada ni pagan impuestos? Porque el comerciante por lo menos paga impuestos. No también le dicen que pague impuestos. Pero hay otra gente que no pagan impuestos y vive bien, sí, muy bien. Y compra autos, sí, por doquier. ¿Cuántos autos tienes? 10, dice, cuando uno no puede tener ni uno. Pero entonces está pensando en ellos, ¿no ves? Disfrazado nomás está esto. Porque tú que no trabajas, no, que no aportas, ni conoces la oficina de la FP, cuando te vuelvas viejito, te va a pagar ¿quién? La FP. Te va a dar un por mes. Te va a dar. Ahora, ¿cuánto asciende ese sueldo? No me pregunten cuánto habrá fijado o cómo fijarán ese aporte. Si habrá gente, yo creo que debe haber gente, ¿no? Que está cobrando, sí, pero todos, no, pues acaso han hecho conocer esto, han hecho conocer. Todo el mundo sabe que hay esto, no, pues no sabe todo el mundo, ¿no? A ver, pregunten al zapatero si sabe de esto, a ver, pregunten al carpintero si sabe de esto. Entonces, cuando se jubile, puede tener un sueldo mensual que le va a pagar, ¿quién? La EPP. Pero si no, entonces son de los aportes que le descuentan al trabajador en esas privadas públicas, ¿no ve? Porque está dentro de estos 12.71%. Ahora no sé si me dejan. Olet, ¿has aportado a la FP? Olet. Polet, ¿dónde? Pues la Polet. Voy a ver a quitar a la Polet. Polet. Ay, Polet. O búsquenle a la Polet. ¿Dónde está la Polet? Polet. Montero. Robles. Habla. No quiere hablar. Vamos a hablar. No quiere contestar. No quiere contestar. Ya, preguntas. Licenciado, disculpe, ¿todas las empresas están obligadas a
descuentos a los trabajadores? Ley, es por ley. Ahora no sé si he anotado aquí la ley. No está anotado la ley. Parte, me acuerdo haber anotado la ley, pero es una ley. La ley de la FP antigua. Se debe tener, pues, ¿cuántos años? Más de 20 años debe tener la ley, o más de 20 años tal vez. Esta ley de la FP, la creación del aceptado anteriormente, había gente jubilada. Jazmín, ¿qué te pasa, Adriana? Antes se jubilaban, claro, pues había jubilación, ¿no? Pero había FP, no había FP, pero ¿quién se encargaba? Pues el Estado. Tenía una oficina que era pública y los aportes iban ahí. Y les he dicho también que ese señor famoso, ya me he olvidado su nombre, no sé qué era. Ese señor famoso, padrino de todas las promociones, lo estaba gastando la plata de los aportes, ¿no? Entonces, terminado esa oficina y han creado las FPs. Era privado. Y a ellos, por ley, tenemos que seguir descontando, sí, a todos. Pero yo trabajo igual, pero yo trabajo en entidad privada igual, pero yo soy el portero igual, pero yo soy el gerente igual. O sea, todo trabajador, esto es por ley. Incluso, a ver, las empleadas domésticas. El jefe de familia tiene que pagar, sí, tiene que descontarle, sí, por ley. Todos los que trabajan con dependencia, o sea, tienen jefe, tienen que aportar a la FP el 12.71%. ¿Me has entendido? Sí, licenciado, gracias. Aparte, dentro de la ley de este aporte, el 12.71% a la FP, aparece lo siguiente. Dice, hay algunas personas que ganan más de 13.000 bolivianos, a ellos les alcanza. Si ganas menos de 13.000, no te preocupes, para nada te preocupes. Si pasa tu sueldo de 13.000 bolivianos, tienes que seguir aportando, sí. O sea, te descuentan este 12.71%, pero además tienen que descontarte, por ejemplo, si ganas 13.000 hasta 25.000, tienes que seguir aportando solidarios. Ya este 0,5% hay que incrementar. ¿Cuánto? El 1%. Si tu sueldo está entre 12, entre 5. Pero si pasa de los 25 hasta 35 tu total ganado, entonces tu aporte solidario es del 5%. Si ganas más de 35.000 bolivianos, tu aporte es el 10%. Entonces, este aporte solidario se va aumentando en función de todos aquellos que ganan más de 13.000 bolivianos. Mira, hasta el 10%. Aquí hay un cálculo de ejemplo. Por ejemplo, si una persona gana 18.000 bolivianos, ¿le van a descontar el 12,71%? Sí, le van a descontar. Pero además de ese 12, le van a descontar lo siguiente. Van a hacer de 18 van a restar los 13.000. 5.000. Por este excedente, dice que hay que pagar el 1%. Entonces, le cobran el 1% y 50 más.
Así es. Pero, miren, si su sueldo es 28.000, pues le van a descontar el 12,71, que iba a estar el 5%, ¿no ve? Le descuentan el 12,71. Pero, además, como gana más de 13.000 bolivianos, tiene que pagar, ¿cuánto? 28 está en esta escala, aquí está. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? Primero, sacamos esta diferencia. Es 25, que es el máximo, ¿no? 25 menos el 13, gana 28 por si acaso. Entonces, 25 menos 13, 12.000. 12.000, el 1%, 120. Más, estamos aquí, ¿no? Aquí ya le hemos sacado el 1%. Como gana 20 en este rango, entonces si ya le hemos cobrado hasta 25, nos falta. 28 menos 25 va a ser 3. ¿Y cuánto es que hay que cobrarle? 5%. Entonces, 3.000 por 5%, 150. ¿Cuánto le van a descontar a este señor que gana 28? El 12,71% más el, ¿dónde está? 120 más 150, 270. Eso es lo que tiene que pagar. Él dice que gana 40.000 bolivianos. Uy, terrible, está aquí está. Pues, ¿cómo hacemos el cálculo? Primero que le van a la planilla 12,71. Esto se hace aparte. En otra planilla se hace esto. De todos aquellos que ganan más allá de 13 bolivianos. Entonces, si ganan 40.000, primero hacemos este rango. 25 menos 13 es lo mismo que esto. 25 menos 13, 12. Por 1%, 120. Ahora nos vamos al siguiente rango. 25 menos 35, 10.000. 10.000 por 5%. Y como ya le hemos cobrado hasta 35 y él gana 40, 40 menos 35, 5.000. 5.000 por el 10%. Así es. Aquí está así. Miren. 25 menos 13.000, 12.000. 12.000 por 1%, 120. Descontamos. 35 menos 25, 10.000. 10.000 por 5%, 500 bolivianos le descontamos. Y el último rango, porque está más allá, 40 menos 35, 5.000. 5.000 por el 10%, 500. ¿Cuánto va a ser su aporte adicional de este señor que gana 40.000? 1.100. A ver los 1.120 aquí adentro, aquí, al aporte solidario, a la bolsa del aporte solidario. No hay preguntas. ¿Qué más le descuentan al trabajador? El impuesto al regulario del IVA. El RCI. ¿Cuánto es la tasa? El 13%. Le van a descontar. ¿De qué? No, un ratito. Para descontar el RCIVA hay que hacer una planilla adicional. No es el 13% sobre este. 12,71% sobre qué? Sobre total ganado. Y listo. ¿Cuánto ganas? Y te descuento. En cambio, para sacar el 13% hay que hacer una planilla impositiva que varía. Vamos a hacer en la práctica esta planilla. ¿Cómo sale? En cuenta para cobrar el RCI. ¿Que hay que descontarle? Sí. Hay que descontarle al trabajador. Y aquí está la planilla impositiva, pero está explicadito. Está el ejercicio, también está ahí. A ver, leeremos. ¿Cómo hay que hacer una planilla impositiva de empleadores, tanto del sector público y privado, que paguen o acrediten dependientes por cualquiera de los conceptos señalados en el inciso del artículo 19 y 843
que es esa ley es la ley del IRS, la ley tributaria, es la ley tributaria. Y tenemos que pagar todos los el RSI, dice. Pero ¿cómo calculamos el 13%? Dice, del total de ganado, según planilla, se va a deducir, dice, cotizaciones laborales. ¿Cuáles son las cotizaciones laborales? AFP, nada más, es AFP, no hay más. Y como disponible a 2 salarios mínimos nacionales. Ah, ya, entonces resta la AFP, restas 2 salarios mínimos nacionales y dice la diferencia con la base imponible. Sobre ese saldo que has sacado vas a multiplicar el 13%. Ese índice que sale del 13%, dice, se va a deducir además que, ¿no? Ese 13% que has determinado, tienes que deducir el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, dice. Y explica que eso es en compensación del IVA, correspondiente a compras de sujetos para régimen tributario simplificado, ese. Luego, el 13% correspondiente al IVA, contenido en las leyes. ¿Has comprado, has hecho tus compras? Sí. ¿Has pedido facturas? Sí. Entonces ponlo en un formulario. A ver, 110 es el formulario. Todas las compras, se suman los importes, se saca el 13% y eso más hay que restar, dice. Si en acciones anteriores resultara un saldo a favor del fisco, se imputarán contra el mismo, dice. Hay que descontar ese importe. Saldos actualizados a favor del contribuyente del periodo anterior. Si aún quedase un saldo a favor del fisco, deberá ser retenido por el empleador. Que es el 5, es lo que dice la ley, ¿no? Si el saldo resultara a favor del dependiente, quedará en su favor con mantenimiento de valor para compensar en el mes siguiente. Y la resta, las operaciones que hemos hecho aquí, dice, si es un saldo positivo, entonces le descontamos al trabajador. Si el saldo es negativo, va a ser un saldo a favor del trabajador, dice. Le vamos a descontar los siguientes meses. Le vamos a devolver los siguientes meses. Ya. Aquí está no se entiende la literatura, pero mejor se entiende con el ejemplo. Supongamos, dice que el trabajador tiene un salario de 12.400 como total ganado. Y ahora vamos a hacer su planilla impositiva para calcular el RSI. ¿Cuánto le va a dar? Entonces me han dicho que tome en cuenta el total ganado. Luego que tengo que descontar el aporte al FP, o los aportes de ley, dice, es el único. Entonces, descontamos a la FP y aquí está, los 1.000. Hemos encontrado el sueldo neto. A este sueldo neto le vamos a descontar 2 salarios mínimos nacionales. Ahí está, 4.244. Esa resta viene a ser el sueldo sujeto a impuesto, el sueldo impositivo que se llama. A sacar el RSI-IVA. El RSI. Y aquí está mal, ¿no? Creo que está mal esto. Ni siquiera. A este monto impositivo, sueldo impositivo, le saco el RSI-IVA, que es 100%. Esto tendría que pagar el trabajador, pero la ley dice, a esto te voy a descontar el 13% de los salarios mínimos nacionales. Entonces agarro estos 4.000, multiplico por el 13% y eso voy a descontar. Está presentando facturas en este formulario 110. ¿Por cuánto? Por 98. Y entonces esto tienes que pagar, le digo. Descuento esto y te descuento tus facturas y como es positivo el número, va a ser un saldo a favor del... Esto le voy a descontar en planilla.
Si aquí, por ejemplo, la resta 800 más 500, y vamos a poner más 400, va a salir menos. Entonces no va a ser saldo a favor del SIN, va a ser saldo a favor del trabajador. ¿Cuánto le vamos a descontar ese mes? Por nada, cero. Más bien el Estado le debe. Así es. Y ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Licenciado, yo tengo una preguntita. ¿Y por qué no me contestó todos, Paulette? Es que mi internet se me fue. Ya. Licenciado, una pregunta respecto al saldo a favor del fin. En todo cae negativo. Sí. Igual sería saldo a favor del fin. No, solo si es negativo el saldo a favor del trabajador. Solo si sale negativo. Si sale positivo esa resta, es que hay que descontarle. O sea, entonces si sale negativo se le pone saldo a favor al fin. No, del trabajador. Si sale saldo negativo, es a favor del trabajador. El Estado le debe al trabajador, eso sí significa. Ya está bien, gracias. Cuando sale saldo positivo con este descuenta al trabajador. Si sale negativo, ¿cómo le vamos a descontar? Vemos si le debe el Estado. Así es. No hay más preguntas. Entonces, pasamos a los aportes patronales. ¿Por qué se denomina aporte patronal? Estos aportes los tiene que pagar la empresa. El que ha contratado tiene que pagar. Trabajadores, a favor de los trabajadores. Eso es, a ver, ¿qué tiene que pagar a favor de los trabajadores? Tiene que pagar al FP. ¿Cuánto? El 4.71%. A la caja de seguridad social va a pagar el 10%. Al Fondo Nacional Provivienda, 2%. Y al Instituto de Información y Capacitación Laboral, que es Infocal, el 1%. ¿Cuánto en total tiene que pagar por cada trabajador? El 17.71%. ¿A quiénes? A estas entidades tiene que pagar. ¿Dónde está? Aquí está la ley. Esta ley es del aporte solidario. Y aquí está diciendo este decreto de cuánto tienen que pagar los trabajadores por cuenta de los trabajadores. Pero la pregunta es, ¿y por qué 4.71? ¿Para qué sirve este 4.71? ¿Cómo se compone este 4.71? Y aquí abajo está. El 1.71 es para el riesgo profesional y el 3% es la... miren, al trabajador le dice que tiene que pagar el 0,5% como aporte solidario, pero a la empresa le dice, oye, vos no pagas 3%, por cada trabajador es. Han protestado, ¿y a quién le he hecho caso? Nadie le hizo. Hace 6 años la dictadura dominaba, claro, si es que pagan, ¿no? Ni nada. ¿Para qué es protestando en base a caso? Ya está, así está. Y la suma de esto da 4. Antes el aporte patronal al FP
solamente era el 1.71%, no había aporte solidario. 1.71 nada más era. Esto lo después. Pero ¿para qué sirve este aporte? ¿Qué beneficia al trabajo? Este riesgo profesional es cuando, por ejemplo, a ver, para que se entienda, el obrero es un soldado, esa es su competencia. Soldadores, entra a la empresa como soldador. ¿Y qué hace? Soldar. Todas las 8 horas suelda y suelda y suelda y suelda y suelda. Pero le han dado la máscara que cubra sus ojos, sí está bien, pero va a estar bien todo el tiempo. No, pues al principio, cuando está empezando, sí, pero después va a empezar a lagrimear, a estar rojos, se va a inflamar, sí, va a ir a la seguridad donde está asegurado, le van a curar, le van a dar gotas y de pronto le van a decir que tiene que usar lentes, usa lentes, se pone las gotas y sigue esto, ese es su trabajo. ¿Qué puede hacer este soldador? Lo que puede hacer es ir al FP y le va a decir, yo tengo este trabajo y mi vista está dañada. Obviamente que está controlada, está con gotas, sí. Entonces la AFP le va a decir, ya traiga todos estos documentos, una montonera, ¿no? De análisis, estudios, no sé. ¿Sí? Presenta. Hacen el análisis, van a visitar a la empresa, preguntan, le ven en qué trabaja y hacen su informe y ya está, aprobado. Pero está dañada su vista por el trabajo que realiza en la empresa. Y la AFP le fija una pensión. No sé, 350 bolivianos. ¿De dónde ha salido? No me pregunten, pues ellos cómo sacarán. Dice, todos los meses te vamos a pagar 350. Y ahora, ¿de dónde va a sacar el FP? ¿Acaso trabajar? No, pues de aquí va a sacar, ¿no? De este aporte que es la empresa a cuenta del trabajador, ¿no? A favor del trabajador, del 1.71%, de ahí va a sacar el FP para pagarle. ¿Entendido? Yo no. ¿Qué? ¿Qué me has dicho, Paulette? ¿Qué mismo va a explicar? Por favor, se parece. A ver, yo voy a ir al FP. ¿Por qué? Por culpa de ustedes voy a ir. ¿Por qué? Por culpa de ustedes. Pero si eres profesor, sí. ¿Por qué voy a ir? Porque ahorita me están, están descontando como aporte laboral, me descuentan 12.72%. Y la universidad paga, para mí, ¿no ve? Paga el 4.71%. Esto paga. Entonces, ¿por qué va? Por culpa de ustedes lo estoy diciendo. Porque antes de entrar a clases yo tomo matecito para el hígado. Y les digo, preguntas, no me preguntan, empiezo a renegar. ¿No? ¿Han hecho la tarea? No me dicen nada, empiezo a renegar. Tienen dudas, no dicen nada, me hacen renegar, les pregunto algo ni me contestan. Entonces me enfurezco. Me estoy haciendo daño, ¿no? Por culpa de ustedes. Entonces voy a ir al FP, pues. Voy a ir al FP, le voy a decir que soy un profesor y que todos los
días y me hacen renegar. Me hacen renegar mis alumnos, voy a decir. Entonces me va a decir, va a traer usted todo desde su nombramiento, qué dicta, dónde dicta, todo eso me va a pedir. Análisis me va a pedir, no sé, certificados médicos me va a pedir, no sé. Yo voy a llevar todo. Y va a ir a la universidad. Se va a sentar ahí atrás cuando esté dando clases. Y va a ver de que cómo me hacen renegar ustedes. A ver, frente que no me contestan lo que les pregunto. ¿Y qué va a decir la de la AFP? Uy, pobrecito, mucho le hacen renegar esto, les va a decir. Y eso va a informar de que sí, evidentemente, los alumnos no, le hacen renegar mucho a Cortés. Entonces la AFP me va a decir, ay Cortés, a partir del mes de diciembre, no, ya estamos en diciembre, no, noviembre. A partir del mes de viene cobra 400 bolivianos. ¿Listo? ¿De dónde me va a pagar? De lo que está aportando la universidad. 1.79%. No, el otro 3% es la comunidad. ¿Me has entendido? Hola. Sí, gracias. Ya. Así. Creo que voy a hacer trámite. Sí, disculpe. ¿Hasta cuándo se le pagaría ese riesgo profesional, esa mensualidad que mencionó? Durante 2 años, 3 años, 4, no sé cuánto está establecido en este decreto. En este decreto supremo, a quiénes hay que pagar, cuándo hay que pagar, qué tiempo hay que pagar. Creo que tiene un plazo definido, no es hasta que te mueras. Está bien, dice, gracias. Puedo encontrar. Otro beneficio. No. Pues, Samuel. la Caja de Seguridad Social, llámese Caja Nacional de Salud, llámese Seguro Social Universitario, llámese Caja Petrolera, llámese Caja Bancaria, llámese Caja Ferroviaria, no sé, cualquier nombre, donde están asegurados los trabajadores. Hay que pagar 10%. ¿Cuál es el beneficio que recibe el trabajador? Es ante cualquier enfermedad. Gripe, ya, vaya, eso. Me está doliendo mi cabeza, vaya al médico. Me está doliendo mi mano, vaya al médico. Mi uña me está doliendo, vaya al médico. Mi pestaña me está doliendo, al médico. Pero solo el que trabaja no. Además, ese 10% cubre para toda la familia del trabajador. Entonces, la esposa, los hijos, hasta los 18 años, pueden recibir este beneficio para ser curado de operaciones, sí, cubre ese 10% del aporte. También dice de familia, no del trabajador, si está a cargo de su mamá, de su papá, de su abuelito, abuelita, y lo demuestra, también puede estar asegurado. El padre y el padre trabajan, pueden estar en el mismo seguro, sí, ¿no? Pero forma parte. Pueden estar en 2 seguros, sí, la madre en la caja, por ejemplo, y el padre en la Caja Nacional de Salud, sí, sí. Cada uno por separado. Y ahora los hijos, depende de vos. Familia, ¿a quién? Entonces ellos discuten y dicen, mejor está mi caja o mejor está tu caja y asegura tú o aseguro yo. Pero les dan la libertad. ¿Quién asegura a quién? Les da. ¿Ya? Entonces, de salud es lo que cubre esta caja de seguridad social. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Dice,
No. ¿Sí? No hay. Otro de Fondo Nacional Pro Vivienda, que se por ciento, ¿sirve para qué? Para toda aquella, no, trabajador, tenía que ser, ¿no? Todo trabajador que no tiene. Entonces, ¿hay que hacer un trámite? Sí, pero la condición es que no tienes que tener vivienda. Pero yo no tengo vivienda, mi esposa tiene, no te toca, no te toca. Si tu esposa tiene vivienda, ya tienes. La condición es que tengan vivienda. Entonces, ¿a quiénes alcanzan? Esas personas que viven en alquiler y van pagando alquiler mensual y viven y de pronto pueden hacer el trámite para ser beneficiados con una vivienda. Sí, pues, sí. Llegan la vivienda, ¿no? Si acreditan de que no tienen vivienda, les entregan esas casitas y bolitas que aparecen en los vectores, esas son las de Provivienda. Tomen llaves, les dice, les entregan las llaves, pero ¿y es gratis? ¿Listo? No, no les están regalando, les están dando la vivienda para que paguen, pero a plazos de 20 años, 30 años. Y el interés, el 0,1%, 0,2%, bajísimo los intereses. Pero les conviene, obvio, pues estás pagando, digamos, 300 bolivianos, 400, 500 bolivianos de alquiler mensual. Te entregan la vivienda, seguir 500, pero ya estás pagando sobre algo que va a ser propio. Ya no es de 500 bolivianos, nunca más lo ves. En cambio, aquí los 500 bolivianos están convirtiendo en tu casa, estás pagando tu casa. De a poquito estás pagando. Entonces, ¿conviene? Claro, pues conviene, ¿no? Bien. Así es. Pero la condición es lo que vela. No tienes que tener casa propia. En par no puedes tener. ¿Entendido? Sí, dice que te dieran tus padres una herencia, eso también, ¿o no? Ya tienes casa. Ah, ya, entonces, ya, No, bueno, ya, vale. Gracias, dice. ya no te toca, pues no hay que ser ambiciosas. No te toca, ya tienes casa. Pero es muy lejos, no importa, pero tienes casa. Pero mi casa se está por caer, no importa, pero ya tienes casa. Así es. Cambia otra persona que no, entonces hay que darle casa. Para eso es 2%. ¿Ya? El último dice enfocar el 1%. ¿Qué beneficios recibe el trabajador? Este Infocal, no sé si conocen, es por la Católica en perpendicular, no en diagonal. La universidad en diagonal se cruza la otra calle, ahí está Infocal. ¿Qué beneficios goza? ¿Qué hace Infocal? Da cursos, parte cursos de capacitación para los artesanos. Forma, digamos, soldadores, no sé, para todos los artesanos. Esa clase de capacitaderos también creo que sacan, no sé. Entonces, como es un instituto de formación de mano de obra, la empresa puede solicitar, oye, Infocal, necesito que hagas un curso para mis obreros. ¿De qué, cómo? ¿No ve? Y así. Ahora, ¿va a ser gratis? De pronto, tal vez sí. O pagas una parte y el otro cubre con el 1%.
O hay un curso que está dando Infocal y dice, le vamos a inscribir a nuestros obreros. No solicitamos, ¿eh? Infocal está lanzando el curso. Qué bien, necesitamos que vayan nuestros obreros. Dice 2, 3, 4 que vayan. Se inscriben y tienen que pagar todo, depende. Van a ver o van a ir gratis, no va a pagar nada, y de dónde sale, de este 1%. Este 1%. De eso se beneficia entonces el trabajador. Cuando la empresa paga por cuenta del trabajador ese 1%. No hay preguntas. En total, ¿cuánto paga entonces la empresa a favor del trabajador? El 17.71%. Otro beneficio son las provisiones para aguinaldos. El aguinaldo es otro beneficio, sí. ¿Qué dice la empresa? Que el aguinaldo tiene que pagarse, o no, primero consiste en un total ganado, sin descuentos. Un descuento. ¿Cuánto ganas? 15.000, 15.000 te dan. ¿Cuánto ganas? 8.000, 8.000 te dan. Pagaderos hasta el de diciembre de cada año. ¿Qué pasa si pagas el 21? Doble. Si incumples, ¿no? Si pasa el 20 de diciembre, tienes que pagar el doble. Cuando había el doble aguinaldo se pagaba hasta el 30 de diciembre. No pagabas ni el primer aguinaldo ni el segundo aguinaldo, entonces tienes que pagar 4. El doble era el doble del segundo, 4 aguinaldos tienes que pagar. Es la sanción por incumplir la fecha de pago. Pero, ¿cómo tenemos que pagar? El aguinaldo, hemos dicho que consiste en un total ganado, que se paga, pero las planillas se hacen en forma mensual. La mano de obra, el costo de la mano de obra tiene, esto que estamos hablando, tiene que incluir la mano de obra. Pero si el aguinaldo vamos a pagar en diciembre, el total de la planilla de aguinaldo vas a poner al costo de la mano de obra de ese mes. No, pues no vas a tergiversar todo. Entonces, para que sea uniforme, ese aguinaldo, ese total ganado, lo tienes que dividir entre 12. Pero no es el total aguinaldo dividido entre 12, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Es así el razonamiento. Digamos 12.000 bolivianos. Ese es el total de una persona. Tiene que pagar 12.000 hasta el 20 de diciembre. Pero hemos dicho que tiene que ser cada mes una partecita de los 12.000, de tal forma que si yo sumo de enero esa partecita hasta diciembre, me tiene que dar 12.000. ¿Cómo hago eso? Los 12.000 es igual al 100%. Yo tengo que reunir el 100%, dice la empresa, para pagar aguinaldo. Pero como tengo que cargar una partecita de esos 12.000, entonces yo lo divido entre 12 meses. Y dividen ustedes 100% entre 2, les va a dar 8.33%. Eso significa de que en el mes de enero vas a multiplicar 8.33. Eso lo vas a poner como provisión para aguinaldo. En el mes de febrero, lo mismo. En el mes de marzo, lo mismo. De tal forma que si sumas de enero 8.33, de febrero, de marzo hasta diciembre, te va a dar el 100%. Y en monto te va a dar 12.000 bolivianos. Ya está. Durante todo el año, el aguinaldo por partecitas. ¿Y dónde cargas contablemente? A provisionados. Eso en contabilidad. ¿Te ha entendido? ¿Sí o no?
Sí, dice. Ya. Entendido, entonces. Aguinaldo, si hay doble aguinaldo, va a ser 8.33 por 2, ¿no? Y la tasa para provisionar va a ser el 16.60% todos los meses, cuando hay doble aguinaldo. Ya. ¿Qué pasa si los trabajadores no han estado durante todo el año? Han entrado en agosto, han entrado en octubre, han entrado en marzo. No han estado. Se paga por duodécimas. Por duodécimas hay que pagar. ¿Qué significa duodécimas? Fácil, pues. Si has trabajado 8 meses, solo te voy a pagar por 8 meses. Si has trabajado 5 meses, solo te voy a pagar por 5 meses. Eso es duodécimas. Ya. Hay otro que se llama provisión para indemnización. ¿Y en qué consiste esta indemnización? Consiste en un total ganado por cada año de trabajo. Has cumplido hoy, entonces ya eres merecedor a un sueldo. Y ahora, voy a cobrarlo mañana. Se cobra, dice, en cada quinquenio, cada 5 años, a solicitud del trabajador. Pues hoy día he cumplo años, mañana puedo hacer mi solicitud para que me pague la empresa y la empresa no puede decirme no. Lo que puede hacer es que ya todavía no tenemos plata, estamos viendo para pago de aguinaldos, espera pues un ratito, en enero te vamos a pagar. Sí, te pueden hacer tardar, ¿no veo? Un mes, pero nunca te pueden decir no, porque es un derecho que tiene el trabajador, porque así dice la ley. Porque trabajas, la ley, como ha dicho la empresa, tiene que pagarte un sueldo. Pero eso es en todo lado. No. Es la empresa privada, es. Pero yo trabajo en el ministerio. ¡Ay, qué pena! No va a haber, pues. La indemnización. Esa es discriminación. Sí, es discriminación. Todas las personas, la gente que conoce, obviamente, prefiere trabajar en empresas privadas que en empresas públicas. Sí. Y por este motivo, ¿no? Porque vas trabajando 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, estás trabajando en una empresa y te retiras. Y te retiras con el último sueldito, nada más. ¿Qué más recibes? Nada más. Nada. En cambio, si estás trabajando en una empresa privada, has trabajado 40 años, un sueldo, porque es con el último sueldo que sales o promedio. Entonces, imagínense ustedes que estás ganando 25,000. 40 años y tu sueldo del último año es 25,000. 25,000 por 40. A ver, si hacemos con esta mi máquina, ¿cuánto vas a recibir cuando te vas? 25,000 por 40 años. Mire, 1,000,000, toma, te va a decir la empresa. ¿Qué haces con 1,000,000? No sepas qué vas a hacer, pues emprender un negocio, claro, pues dártelo todito. Depende de vos, pero esta es aparte, miren, 1,000,000 estás recibiendo para gastártelo si quieres o para emprender un negocio. Aparte, tienes tu jubilación. Aquí. Ahí está, tu jubilación del 10%. Este cae como regalo, ¿no ve? Un regalo de 1,000,000. Por
Por eso es que a las personas no les agrada trabajar en entidades públicas, pero no entienden, ¿no? Cuando uno es, ay, no creo que llegue a viejo. ¿Cuándo voy a llegar a viejo? Dice, joven, ¿qué te pasa? ¿No ve? Tengo el delante. Cuando uno es joven, piensa así. Yo me acuerdo cuando he entrado a trabajar a la Contraloría, pues estaré pues aquí, he dicho. Después me voy al privado. Han pasado los años, 20 años han pasado, y me he aburrido, he dicho, mejor me voy, he dicho. He renunciado y me acuerdo en agosto, era dijo más o menos, no era mes completo, 18 de agosto, digamos, me voy, he dicho. Y he recibido mi sueldo de 18 días, eso he recibido. ¿Qué más he recibido? Nada más, nada más. Qué pena, ¿no? Entonces, 20 años trabajando para recibir mi sueldito de 18 días. ¿Y ahora qué voy a hacer? No me va a alcanzar, ¿no? Así terrible es la vida. Discriminación es, ¿no? Pero en cambio en el sector privado trabajas los 20 y te pagan la indemnización. Un sueldo por año es. Por supuesto que sí, solo pídelo, yo lo hago. Entonces ustedes verán, ¿no? Esta otra donde mis patas están viendo Netflix. Bueno, no, esperen, ya sé cuál. Y a ver qué dice aquí. Los empleadores deben efectuar sus provisiones por el pago de beneficios sociales en carácter obligatorio, y a fin de utilizar esos montos podrán invertirlos en el giro del negocio. Claro, como es cada 5 años que tienes que pagar, ¿no? Tenías que pagar un sueldo por este año que ha pasado. Pero ¿qué vas a hacer? No estás pagando, entonces lo puedes invertir, dice, en el giro del negocio. Pero cuando llegues 5 años, si te solicita el trabajador, tienes que pagarle. Pues como es un sueldo por año, es lo mismo que esto, ¿no? Que el aguinaldo. Es el mismo tratamiento, vas a provisionar, contablemente se llama así, provisionar el 8.33%. De la empresa. Esto va a aparecer en el pasivo de la provisión. Ya. ¿Qué más dice? La indemnización por tiempo de servicios se provisiona el 8.33 sobre el total ganado en forma mensual. Se paga cada quinquenio a solicitud del empleado. En caso de retiro voluntario o forzoso, este beneficio se pagará por décimas. Si no le alcanza el quinquenio. Entonces, de pronto uno ha trabajado 3 años, 8 meses, pero no ha llegado a 5 años. Y ahora ha perdido. No. Hay que pagarle por los 3 años y los 8 meses. Hay que pagarle. En caso de retiro. Y ya. ¿Preguntas? En ese caso del ejemplo que dio el licenciado, ¿sería duodécima o no? Sí. Ah, ya. Y 3 años. sí. Caso de quinquenio, ¿cómo sería? 5 años. 5 años. Es el quinquenio. Cada 5 años puedes cobrar. Pero aquí también lo siguiente, ¿no ves? Ustedes van a ser asesores de empresas. El quinquenio. Es preferible que la empresa pague. Es preferible que la empresa pague cada 5 años. ¿Por qué? Porque, miren, ocurre lo siguiente. Porque esa solicitud del trabajador es. Y si no solicita, ay, qué bien, dice la empresa.
digo, pero seguir invirtiendo en la misma empresa, sí, ojalá que se olvide el trabajador, dice, no te conviene, hay que decirle, no te conviene, oye. ¿Por qué no te conviene? Vamos a hacerlo así en resumen. Oh, qué lío, ¿qué pones? Yo quiero, uy, qué cosa estoy haciendo. Moneda, contabilidad, fecha. No, ¿por qué no quiere poner uno? ¿Cómo hacen ustedes esto? Entonces, 1 a 5 años. Ahora sí. 10. 10. De 11 a 15. 15. De 16 a 20. Y más, digamos de 21 a se acaso. De 21 a 25. Suficiente para entender. Cuando uno entra a trabajar, por primera vez no es de jefe, ¿no? No sé que sea político o una entidad, pero no paga, no paga indemnización. Entonces, ni por más político que sea, tendría que ser su hijo del dueño. Si es su hijo del dueño, sí, pues de gerente va a entrar, ¿no ve? Y es hijo del dueño. No estamos hablando de hijos de dueños, estamos hablando de personas normales. Entonces va a entrar nuevito. ¿Cuánto va a entrar? Dice, el salario mínimo nacional te voy a pagar, dice, en 2022. ¿Sí es, no ves? El salario mínimo nacional. Y ya, y como está nuevito, va a trabajar 5 años con salario mínimo nacional. Pero como es voluntarioso, no chatea todo el día, trabaja el día y entonces, hay que darle una nueva responsabilidad, sí, una nueva responsabilidad y nuevo durante 5 años. No chatea, trabaja, entonces le van a ascender de puesto y ahora ya gana 15,000 bolivianos. No chatea, trabaja y le da una nueva responsabilidad y ahora está ganando. ¿Qué pasa con mi Excel? Pues, ¿qué hacen ustedes? Esto. Otra vez. Como no chatea y trabaja, le da nueva responsabilidad y gana 24,000. Nada siempre, no chatea, sigue trabajando, le da nueva responsabilidad y ahora gana 36,000 bolivianos. Nuevo cargo. Listo. A los 25 años dice, me voy, dice. Ya estoy cansadito, me voy, me retiro. Entonces, miren, la empresa que lo que ha hecho, qué bien, no ha pedido su indemnización, ya ha pasado 10 años, no ha pedido, y aquí va a pedir. Entonces, hay que pagarle, claro, hay que pagarle. Como no le han pagado nada, entonces estos 36 por medio va a salir 186. Lo voy a multiplicar por 25. Pero la máquina normal yo hubiera multiplicado, porque normal no se puede. Pues. Pues multiplico. Miren, 3 por 25. Eso le va. Con 900,000 se va a ir. Por los 25 años. ¿Ya?
Pero ¿qué hubiera pasado si le hubiesen pagado cada 5 años? Entonces, miren, esto voy a multiplicar por 5. Esto por 5, ¿vale? Ha llegado un quinquenio y le vamos a pagar. Entonces, esto por 5. Listo. Chao, le decimos. Ya estás pagadito. No es que le van a despedir, no que le están pagando su beneficio de indemnización. Ha pasado otros 5 años y le vamos a pagar. Ahí está. Pasa otros 5 años y le pagamos su quinquenio. Ahí está. Pasa otros 5 años y le vamos a pagar su quinquenio. Y pasa 5 años, 36 por 5, y le pagamos. Ahora yo voy a sumar, miren. Yo voy a sumar esto. ¿Cuánto ha pagado por los 25 años? 425, 110. Pagando cada 5 años. Y si no paga cada 5 años y paga en total por los 25 años, miren, termina pagando 900,000. ¿Qué le conviene a la empresa? Le conviene pagar. Llega a los 5 años y tienes que pagar. Yo te sugiero que sí pagues. Porque si no vas a estar pagando más. ¿Por qué es eso? Porque generalmente hay siempre incrementos de sueldos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo y te vas aplicando, ascendiendo y obviamente tu sueldo también va a crecer, sí. Pero que si chateas, si no tras de 2,000 vas a llegar aquí a 4,000. La diferencia no va a ser mucho, ¿no? No va a ser mucho. Así es. Entonces, sugerencia es de que pagues cada 5 años. Yo te sugiero, hay que decirle. A ver, ¿qué más hay en esto de los 5 años? Terrible es. Para pagar este beneficio, el documento se llama finiquito. Así se llama. Es un formulario que se solicita del Ministerio de Trabajo, Factura Regional del Trabajo en las ciudades. Pues tiene su formato, finiquito se llama. Y está el nombre del trabajador, de la empresa y todo eso. Y uno va llenando. Y hay el pago de la indemnización, sí, pues, iba a decir indemnización, y cuánto tiempo, de qué año, de qué fecha a qué fecha, y cuánto responde, y hay otras cosas más que vamos a ver luego, y solamente es indemnización esto, no se paga nada más, total, ¿no? Y salió aquí salió 10,110. El total aquí va a ser 10,110. ¿Listo? Hay que firmar, no veas el reverso de este documento, del empleador, del trabajador, sí, ya está. Llega un cheque por 10,110. Listo, está pagado. Y hacen lo mismo por aquí. Pero miren lo que es los documentos, si no están bien formalizados, y el abogado es el ¿qué se llama? El llamado a hacer estos líos legales por un formulario. Pero está bien llenado. A ver, haz los cálculos. Sí, 5 años. A ver, tu firma, sí, vos. Y tu cheque, sí, está todo conforme. ¿Y dónde está el lío? Ajá. El abogado, a ver, dice, este formulario se entiende como pago a cuenta. Dice, a vos debían pagarte 900,000.
te han pagado 425.000. Entonces te debe, dice, y hace lío el abogado, ¿no? A la empresa. Pero la empresa, ¿en qué se equivocó? ¿En qué se ha equivocado la empresa si correctamente ha hecho todos estos pagos? En lo siguiente, dice que, según el abogado, ¿no? Aquí no que son pagos definitivos. Como no dice que son pagos definitivos, entonces entiende que esto es pago a cuenta del finiquito total. Y la ley en Bolivia siempre sale a favor del trabajador. Ya está. Le dicen a la empresa, sí señor, usted tiene que pagar diferencia. Y le hacen pagar la diferencia más la multa del 3% sobre esta diferencia. Pero ¿dónde se ha equivocado? Entonces hay que poner aquí finito definitivo. Bueno, aquí tiene que aparecer la palabra definitivo. Eso, o esa palabra. Tiene que estar en alguna parte esto. Este pago es definitivo. Si no hay esta palabra definitivo, el abogado lo entiende como pago a cuenta. ¿Y va a ganar en el juicio? Sí, va a ganar en el juicio. Entonces, ustedes que van a ser asesores, díganle a las empresas, cada pago es finiquito, pongan la palabra definitivo. Así no vas a tener problemas, ¿no? Y esto sale después, miren, después de 5 años. Y de una sola persona, tienen que pagar 500.000 más. Y si son 2, si son 3, si son 1.000 trabajadores, a los trabajadores ha hecho lo mismo, no ha puesto definitivo, entonces es terrible va a ser la historia de esa empresa. Entonces, esta palabra es clave en este documento. Definitivo tiene que ser en los quinquenios. Que la palabra definitivo diciendo reclamos. Esto ya está pagado, sin derecho a reclamo. Esto también está sin derecho a reclamo, ¿no? Con esa palabra definitiva. ¿Viste? El abogado se queda, ya no hacen los trámites. Ya, ¿se ha entendido? Sí, licenciado. ¿Qué pasaría si el trabajador fallece antes de cobrar su indemnización? Le dan a sus derechohabientes. A su familia le dan. Está bien, dice, gracias. Licenciado, una preguntita. Dime. ¿Este seguro para todos el sector producción, exportación y administración? No te he entendido. A ver, otra vez. Que si esto se le paga a todos al sector producción y administración igual. No te entiendo lo que me hablas, pero a ver, aquí es a la empresa. ¿Qué hace la privada? Vende helados. Van a pagar. ¿Qué hace la empresa? Vende periódicos. A la privada, ¿no ves? Te van a pagar. ¿Qué hace la empleada doméstica? Es privado. No depende del Estado. Tú lo estás pagando. Y tienes que pagar la indemnización, claro, tienes que pagar la indemnización. Ah, vos trabajas en la nación. Ah, su amiga de la licenciada eres. No te van a pagar. ¿Me has entendido? Sí, sí, entonces solamente se pagan las empresas privadas. Eso hemos dicho. Son las empleadas, por eso es la discriminación. Pero si te estoy contando que trabajo 20 años y no me han dado nada, ¿qué te pasa por paleta? Me estás dando recuerdo y das rabia más de paso. 20 años trabajando día y noche y me voy sin que me den nada, ¿eh? Para volver a la institución e ir a reñirles, ¿no? Pero no tienen la culpa ellos, ¿no? No es culpa.
no tiene la culpa. Es una institución pública y la entidad pública no dice que hay que pagar. Se rigen por la ley del funcionario público y del funcionario público no hay pago o reconocimiento de indemnización ni discriminación, ¿no ve? ¿Hola? ¿Olet? Sí, muchas gracias. Vamos a Ya. No lo entiendo. Olet, no lo entiendo. Hago mucho esfuerzo para entenderle a la Olet. A su esposo que nos hable, ¿no? Olet, tu esposo que nos haga las preguntas, le vas a decir. Ya. ¿No hay más preguntas? ¿No? Hablen. Una preguntita. En las empresas, ¿cuál es el beneficio de las en trabajar en empresas públicas? ¿O no ningún beneficio? Muy No tienes que hacer preguntas difíciles, pues, no sé qué te está pasando. La curiosidad, porque todos, la mayoría me decía, yo quiero trabajar en empresas públicas porque tiene esto y esto, y usted me dijo de que no tienen tantos beneficios, empresas privadas nomás tienen provisión de indemnizaciones y muchas ventajas más que les dan. Y yo que, entonces por eso tuve esa inquietud. Pero está bien tu inquietud. ¿Por qué no les preguntas? Hay personas que te dicen que se mueren por trabajar en entidades públicas. Preguntales. ¿Qué tipos? No sé, no ve. No sé, tal vez les dan muchos beneficios que a mí no me han dado. Pero, a ver, aguinaldos dan. Les dan bono de antigüedad, sí, les dan caja, ¿no ve? Para salud, sí, les dan casi, sí, les dan, ¿qué más? Jubilación, sí, tienen jubilación, pero y nada más, eso nomás. Adicionalmente, ¿no ve? Adicionalmente, en la privada hay esto. Esto es adicional. Esto es lo que no tiene el empleo. Trabaja y no ve este monto, no ve este monto, no ve este monto, no ve estos montos, ni sabe de qué se trata. Sí, dice, en caso de que, perdón que la corte, Sí. en caso de que, digamos, hiciste de tu trabajo y no te han pagado de todos los años, digamos que estabas 5 años trabajando en una empresa privada y salido y no te han pagado tu provisión de indemnización y recién al año siguiente te cuentan de que tienes que recibir eso más y te vuelven puedes ir a reclamar, se podría decir, ¿o no? El plazo es 10 días. Es Ah, ya, cuando vale. tú te Sí, retiras, plazo de 10. te retiras y no tienes que reclamar nada. La empresa tiene 10 días para pagarte la indemnización. No te pagues días, entonces haces tú la denuncia a la jefatura del trabajo, le notifican a la empresa y te van a pagar los 900.000 más el 3% de ese monto como multa. Entonces la empresa es la que tiene que preocuparse. No, si no reclamas no te pago. Cuando venga a reclamar le vas a pagar. No. Entonces pagas en 10 días o pagas, pero más una multa del 3%. Y eso es actualizado esto. Esto hay que actualizar, ¿no? De pronto deberías pagar, aquí vamos a poner, el 30 de noviembre del 20. Sí, 900.000. ¿Cuánto estás pagando? Como no has reclamado de 5 años ahí, no sé, el 5,
de agosto del 2025 vas a ir, van a actualizar estos 900.000. Se va a volver de 1.000 o 1.000.000 se va a volver actualizado. Y por el 3%, entonces no le conviene a la empresa. No le conviene a la empresa pasar de este plazo. Incluso dice, si la empresa, si la persona, vamos a suponer que es avivada esta persona, como sabe que si no reclama en los 10 días, recibir 3 o más, ¿no ve? Es una persona avivada. Dice, entonces yo me voy a ir, me voy a viajar y no voy a avisar a nadie. Y voy a volver a los 12, 15, 20 días y voy a decir que no me han pagado, voy a reclamar y voy a recibir. Avivada, pues, ¿no ve? Avivada, parece boliviano este. Entonces, y le protege a la empresa en este sentido, de que como tienes plazo en 10 días, haces tu finiquito. Aquí está, este es el finiquito y tienes a los 900.000. Ahí está, 900.000 le corresponde y el avivado se ha escapado, ¿no ve? No hay donde encontrar. ¿Qué dice la disposición? Si no le encuentras, porque aquí hace su cheque más de paso, no solamente su finiquito, y ahora no, y aquí vamos a pagar, no, tienes que terminar. Ahí está el cheque. ¿El cheque por cuánto? Por 900.000. Por 900.000. Pero no hay que pagar, no hay. Entonces, este cheque hay que depositarlo en la cuenta de la jefatura de trabajo. Ahí. Pues das parte a la jefatura de trabajo, dices, mira, hoy día vence el plazo y no le puedo encontrar al trabajador avivado, se ha escapado, o se ha ocultado, ¿y qué hago? Entonces deposita, aquí está la cuenta corriente, entonces estos 900.000 se deposita a la cuenta del héroe del trabajo. Y entonces el avivado aparece, no se ha enterado de eso, no se ha enterado el avivado. El avivado aparece después de un año y dice a factura, me he retirado el 30 de noviembre, tenían que pagarme 900.000 y no me han pagado. Así que estoy viniendo a hacer la denuncia. Y si la denuncia le citan a la empresa y la empresa dice, hemos pagado. Aquí tengo los documentos. Este es el finiquito, copia con ustedes. Está con cheque y el depósito a su cuenta de ustedes. Revisan y dicen, sí, está bien. Señor avivado, usted se ha perdido. La empresa ha cumplido con el pago en el plazo. Y su cheque no sabíamos dónde entregarle y está en mi cuenta. Así que mañana venga y te tira los 900. El avivado prof se cae. ¿Me has entendido, Elsa? Licenciado, muchas gracias. Eso es lo que sucede, ¿no? Legalmente. Hay que hacer eso, sí, ¿no? Porque hay algunas personas que son avivadas de verdad. Me oculto para el más 3%. Así es. Ese vence el plazo. Y por más 3%. Entonces, los beneficios de trabajar en el Estado es más o menos así. Bolivia. El mueble. El guioncito. Las hojas, los bolígrafos, en realidad todo, ¿no? Todo lo que tiene la empresa, todo lo que tiene la entidad pública. Todo esto, el dueño no es el jefe, no es el ministro, no es el presidente. Es una empresa pública, el dueño es la sociedad, es el pueblo de la sociedad. Él es el dueño, el pueblo, la que paga impuestos. Esa
Ese es el dueño de todo esto que usa el empleado público. Pero, ¿no ve? El empleado público, ¿qué hace? Entra aquí y dice, este mueble es del Estado, así que hagas una tijera y lo voy golpeando. Así voy golpeando. Y lo voy agujereando, sí. ¿Por qué estás haciendo eso? No me gusta este escritor que me han dado, que me cambie. Y lo voy a romper a propósito. Lo rompe. ¿Y qué dice? Ay, no sé qué habrá pasado con él, así que me tienen que cambiar. Se ve feo. Obviamente se ve feo como lo has dejado, ¿no? Igual es que aún no me gusta, así que lo voy a arruinar, ¿no? Salto encima del sillón, no sé, ¿no ve? Lo arruino todo. Y para que bien, me dan 1000 hojas, 500 hojas me llevo a mi casa. Me dan 10 bolígrafos, 9 me llevo a mi casa. Y me dan una engrampadora y digo exacto y la engrampadora aparece en mi casa, etcétera, ¿no? Etcétera. Me dan un equipo de computación y me lo llevo a mi casa a hacer trabajos extras con esa computadora. A veces eso se refiere, pues, Elsa. A mí no me cuesta nada todo esto. Más bien me llevo a mi casa para que favorecerme, sí, porque es del Estado, dice. ¿Qué hacen ustedes, pues, en la universidad? ¿Cómo tratan a las siritas, a los bancos? ¿Con cariño? No, no ven, arrastrando, así lo están llevando de un lugar a otro. ¿Y por qué haces? Porque es el Estado. A vos no te cuesta nada. Es el Estado, ¿no ven? Hay algunos docentes que los maltratan a las pizarras, no sé por qué. Ah, porque es del Estado, pues, no ves, del Estado. Los jardines, ¿cómo los tratan de edad? Van haciendo su picnic ahí en los parquecitos, ¿no? El área verde, ustedes. ¿Qué les importa si hay plantas, no hay plantas, si hay flores? ¿Qué les importa? ¿Por qué hacen eso? Porque es del Estado, pues, es del Estado. ¿Acaso te les ha costado? No, no ven. Entonces, a eso se refiere. Porque una empresa privada, a ver, hazle una mancha a este mueble. A ver, atrévete. A ver, atrévete a llevarte una hojita. Hazlo y te vas. Te quedas sin trabajo. ¿Ve? Es distinto, ¿no ve? Es distinto. El trabajo en la entidad pública, no sé qué le pasa al funcionario público, pero en su cabeza es de que es del Estado y yo puedo hacer lo que yo quiera con esto del Estado, hasta llevármelo. Y se lo llevan. Algunos entran pobres a la entidad pública y se van millonarios. Y no han recibido esto, por si acaso. Pero se van millonarios. ¿Qué han hecho? Ay, no sé. A eso se te dice Elsa. Pero preguntarle qué es lo que ganas. ¿Qué es lo que ganas? Porque has salido millonario de la entidad pública. Y entonces, tenemos que, no sé quién nos tiene que enseñar, pues, ¿no? En nuestra casa tendrían que enseñarnos de que tienes que tratar las cosas de extraños como si fueran tuyos. No importa, estés en privado o en público, hay que cuidar las cosas que tienes. Eso no nos han enseñado a nosotros, ¿no? No nos dicen, no nos repiten. Por eso hacemos esas cosas. Por eso hacemos volar puentes, porque no nos ha costado. Por eso botamos piedras al pavimento. ¿No? Lo hacemos explotar dinamitas para que esté agujero y no puedan pasar los medios de transporte. ¿Por qué hace eso? Porque a mí no me cuesta. Es del Estado. Terribles somos los bolivianos, terribles somos. Hay que dar la vuelta a esto, hay que crear conciencia de que
trata el mueble del extraño mejor que al mueble tuyo. A ver, entra a tu acto, Elsa, y deshacer todo lo que está en tu cuarto. ¿Vas a hacer? ¿Sí o no? No lo hice. Como voy a entrar a mi cuarto y voy a deshacerle. Sí, claro, rompe Ah, no, todo y cortalo. no lo hice porque, o sea, es mío, es algo que me he comprado oficio y no lo podría destrozar. Eso, esa idea tienes que tener con la ropita de tu hermano. Tienes Hermana, a tu hermana sí. con sus cosas. A ver, deshazlo sus cosas de tu hermana, vas a hacer. No lo hice porque, aparte, ella me enseñó que no se debe hacer esas cosas y aparte me va a reñir o me va a pegar. No. Vas a acudir. Pero entonces, respeto, ¿no ves? El respeto tiene que ser con todo. No es de que es mío y lo cuido. Como esto no es mío, entonces lo deshago. No, eso nos falta ápice de conciencia para velar por lo que es del Estado, de todos. Tú vas a pasar, ya no vas a trabajar, pero que quede para el siguiente. El silloncito no lo maltrates, porque le va a servir al otro que va a venir. Las hojas, si te han dado 1000 y has utilizado 500, volvé las 500, es del Estado. Los bolígrafos, te han dado 10, has utilizado uno, 9 devolvé, es del Estado. Así tiene que ser. Pero graves somos nosotros, gravísimos somos los empleados públicos. Ya, no nos han enseñado, más bien nos han enseñado de que entras y aprovechas, porque solamente vas a estar un tiempito. Y si no aprovechas, te dicen, a lo mínimo menso. Eso es lo mínimo que te dicen. ¿Cómo pues has entrado a la entidad pública y has salido pobre, pobre has salido? Menso, menso, te dicen. Es que no has aprovechado, ¿no? Entonces la cultura de nosotros es que entras a cualquier entidad del Estado y tienes que aprovechar. Y si no aprovechas, eres un menso. Así, esa cultura tenemos, ¿no? Cuando debería ser al revés. Ya, aquí vamos a protestar más, ¿no ves? Voy a decirles más, pero ¿para qué? Mejor nos quedaremos en que cuiden, por favor, los muebles de la universidad, cuiden el ascensor, cómo lo maltratan, ¿no ves? Es que es del Estado. ¿Cómo van a maltratar? Si son jóvenes, están las gradas. No, señor, el ascensor sirve para ir al primer piso, sí. Para bajar del primer piso, sí, porque es del Estado. El ascensor debería ser solamente para las personas que están subiendo hasta el último piso, al escenario, no sé cómo se llama eso. Solo para eso sería. No, pues si eres joven, podría subir pues 10 pisos a pie. Pero no, señor, nos llenamos, ¿no? Nos amamos ahí en el ascensor y apenas el ascensor está bajando, apenas está subiendo. Es que es del Estado, ¿no ve? Ay, da pena estos funcionarios públicos. Ya, te pasó la hora. Aquí nos quedando entonces. Aquí, menos nos vemos para seguir protestando. Lo que hacen. Está bien, Licia, hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta luego, Licia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licia. Hasta luego. Hasta mañana, Licia. Hasta mañana. Y aquí estoy.
Buenas tardes, disculpe. ¿Podría hablarle sobre el problema de mi archivo del examen? Cintia, ¿qué problema tienes? Sí, le escribí a su WhatsApp y porque no podía descargar mi archivo desde el Moodle. Y he dicho, ¿en qué has trabajado? ¿En Word? ¿En Excel? ¿En qué has trabajado? En Excel. Y usted me adjuntó un comentario que decía que a descargar mi archivo. Pero si has hecho en Excel, ¿por qué has mandado en otra versión? ¿Me puedes decir eso? Lo mandé en Excel. Está ahí en Excel. Ahorita te voy a mostrar. Estoy entrando al Moodle. ¿Qué era? ¿Qué taller? No era taller, era el examen. Peor todavía. Estás tarde. A ver, vamos a ver. Ver las calificaciones. ¿Qué te llamas? ¿Qué apellidas? Condori Yucracindio. Condori. Vamos a ver. Condori Cintia Yucra. Sí. Aquí está. ¿Y qué está esperando? Pues ya hemos terminado. Está haciendo la chireta aquí. Está haciendo la Stephanie aquí. Me pueden Está haciendo el Romer. A ver si hemos